Son las 7:05 de la mañana, iniciamos las entrevistas. Como ustedes saben, los famosos cables de Wikileaks tienen dos versiones. Las que publicaron la autodenominada prensa independiente, es decir, los Pérez y los Mantilla, y los que realmente tenían que decir cosas importantes para el Ecuador, que simplemente fueron metidos como el gato, echaron tierra, y entonces muy pocos los conocían hasta que Diario El Telégrafo empezó a publicarlos y lo seguirá haciendo para que ustedes se enteren de los pequeños entretelones de una situación que se ha vivido en el país y que ha pretendido ser escondida. Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, está con nosotros. Muy buenos días. Un primer criterio sobre esta ambivalencia de la autodenominada prensa independiente. Publican una serie de cables, en muchos de ellos criticando al gobierno, en el caso del ex coronel, el ex comandante de la policía, y los que involucran a funcionarios de anteriores gobiernos simplemente desaparecen, no existieron, nunca han existido. Buenos días. Buenos días, y no solo de representantes de gobiernos anteriores, sino de personas ligadas a la prensa, a lo que ellos llaman, como usted bien menciona, prensa independiente. Pero creo que aquí hay una revelación que me parece muy importante. En los años 70, y sugiero que en algún momento se lo invite a conversar aquí en Gamavisión, a ese gran patriota y escritor que es Jaime Galarza Zavala. En el año 75 él entrevistó a Philip Raggi, agente de la CIA, que publicó la CIA en el Ecuador, sus operaciones y las operaciones que él cubrió como representante de la CIA en Ecuador, en México y en Chile. Pero particularmente lo que nos interesa tanto como ecuatorianos, se develaron los complots y las conspiraciones que terminaron con el derrocamiento del doctor Carlos Julio Rosemiro Monroy, por la renuencia a romper relaciones con Cuba, por ciertas posiciones de dignidad demostradas en el ámbito internacional. Años más tarde se publicó Inside the Company de Víctor Marchetti, que vuelve a mencionar temas de esta naturaleza, recientemente la esperanza rota de cómo fueron las operaciones en Guatemala, pero siempre se lo hacía como de una manera muy posterior a los acontecimientos. Entonces teníamos oportunidad de conocer temas, casos, cosas, agentes, informes, pero pasados 10, 15 años. Las revelaciones de Wikileaks y de Julian Assange tienen una gran virtud de poner casi en tiempo real las operaciones que el servicio de inteligencia aquel desarrolla en nuestros países, y quizá lo más grave, la complicidad. La complicidad no lejana al lacaísmo, que evidentemente demuestra un grado pernicioso, degradado de sumisión. Y yo creo que eso es lo que fundamentalmente los ecuatorianos patriotas libres debemos denunciar. Vamos más adelante. En los cables de Wikileaks se menciona la presencia de los periodistas Jorge Ortiz, Carlos Fifón, Alfredo Negrete. César Ricaurte, no sé si será periodista, dirige algo así denominado Fundamedios, y los menciona como las fuentes de su información, fuentes seguras, para ser más exacto. Bueno, y junto a ellos los hermanos, dice Luis Fernando Torres, Carlos Torres del Partido Social Cristiano. Creo que la explicación es muy exacta en lo que menciona los Wikileaks revelados por el diario El Telégrafo. Creo que hay problemas más graves todavía cuando se trata de intereses colusorios de la banca, por ejemplo, que me parece que deberán ser revelados, estudiados a mayor. El tema de la OXI, donde dice que se le ha dado fuertes contribuciones a los funcionarios. Pues además, yo creo que eso habría que revelar qué funcionarios, quiénes estaban entonces, quiénes recibieron coimas. Vamos por partes, el tema de las famosas fuentes. Ahora, de las fuentes, aquí un tema que me parece importante es ir a la esencia de la traducción. Cuidado, tengamos problemas de traducción de decir fuentes con informes. Creo que está en quienes han sido mencionados un ineludible deber de explicarle al país. Por ejemplo, ¿qué diablos hacían en las cenas privadas? Y ahí se mencionan nombres que a mí particularmente me produce escozor solo pensar que haya habido tal nivel de relaciones. A los que usted ya ha anunciado, ha mencionado, creo que ellos deben una explicación coherente y racional
porque es muy fácil decir, como en algunos medios se ha dicho, que son elementales conversaciones y que de ahí la embajada las ha registrado como informes. Creo que la experiencia política no puede someterse a una ingenuidad de tal naturaleza. Es decir, no es que las conversaciones luego parecen informes, no, o son o no son. ¿Qué grado tienen de información? Puede ser también un uso y usufructo de parte de funcionarios de esa embajada de algún requerimiento que se hizo, pero yo creo que todo eso requiere una explicación, por lo menos, una explicación coherente, honesta al pueblo. En el caso del expresidente Lucio Gutiérrez, se lo menciona insistentemente, continuas llamadas, preguntas, criterios, sugerencias. Es decir, mantenía una línea directa y todo lo que hacía o dejaba de hacer era incluso cuestionado, y se menciona que algunas de las acciones generaban la molestia de la embajada, que se la hacían conocer a él sobre alguna actuación del expresidente. Pero bueno, yo creo que en ese caso la figura cambia, porque él mismo se declaró el mejor aliado del presidente Bush. Y consecuentemente con eso, quizá, más bien ahí tenemos que agradecer por primera vez el que haya sido consecuente con esa invocación que hizo, con esa exclamación que hizo de ser el mejor aliado de Bush. Y todo lo demás parece que se sitúa dentro de ese terreno. La embajada satisfecha con Pozo. Aquí también hay que ir jugando. Mauricio Pozo. Desde el periodismo digo. Y en el caso del expresidente Gutiérrez, hay evidentemente un sometimiento por él voceado al de ser el mejor aliado, y algo evidentemente que degrada la relación, ya que no era un ciudadano común, sino el presidente. Vuelvo a la primera pregunta: ¿cómo entender que este tipo de situaciones que dan nombres, datos, personas concretos de la política no son publicados por la autodenominada prensa independiente? Bueno, es que sería mucho pedir, porque en muchos de los casos hay gente demasiado cercana o que ha defendido esas posiciones. El compañero presidente hacía referencia, por ejemplo, a lo que sucedió con los negociados de la telecomunicación. Era imposible pensar siquiera que los vayan a revelar y revelar si estaban involucrados. Además eran socios para por eso, eran socios. Yo no me denuncio a mí mismo, ¿no es cierto? Incluso jurídicamente creo que es un absurdo. Pero creo que ahí hay intereses colusorios. Se cubren unos con otros. Acá, por ejemplo, esto tiene que revelarse, tiene que decir qué sucedió en esta guerra Egas, Grupo Isaías. Aquí me parece que esto debe la gente conocer, el país entender cuál es la naturaleza de esta validación de intereses que incluso van por sobre cualquier tema ideológico, doctrinario, político. Es decir, siempre en la defensa de los intereses. Y eso es inmensamente grave, debe ser revelado. Pero creo que más que nada, aquellos que hayan sido mencionados, hay incluso un querido amigo, dirigente del Partido Socialista, que creo historiador, que debe decir qué hacían ahí. ¿Qué hacían allí? Porque no es que es al cóctel de 4 de julio, donde hay una cantidad inmensa de gente que asiste. Y por la que muchos periodistas se mueren por ser invitados, vale la pena. No solo periodistas, de toda clase de individuos, pero creo que le deben una explicación al Ecuador, ética, transparente. Seguiremos publicando y seguiremos señalando las publicaciones del diario El Telégrafo sobre este tema. Antes de terminar esta entrevista, quisiera preguntarle un tema sobre, usted es dirigente de Alianza País, el más importante en cuanto a la directiva. ¿Cuál es la situación del exgobernador de la provincia del Guayas, el señor Roberto Cuero? Bueno, dos noticias en ese caso. No soy el más importante, solamente soy el secretario ejecutivo. ¿Secretario ejecutivo? Y bueno, hemos empezado la carnetización, un proceso hermoso de acercación, afiliación masiva, carnetización, sentido de pertenencia e identidad como Alianza País. Y ya en la pregunta que usted me hace, Roberto Cuero ha tenido la fineza, la delicadeza de enviar una carta a la Dirección Nacional diciéndonos que durante el periodo que dure de investigaciones respecto de su actuación en la gobernación del Guayas,
de su responsabilidad frente al tema de las comisarías, él pide una licencia temporal para no asistir a la dirección. Me parece de inmensa delicadeza de parte de Roberto. No hay que olvidar que nadie es culpable per se, es decir, los seres humanos todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario, y esa premisa de la justicia universal debe también en este caso primar. Por eso yo le agradezco mucho el que nos haya hecho llegar esta excusa temporal, y obviamente que nos da más libertad también, incluso a él, de actuar en el proceso legal. Muchísimas gracias, Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Son las 7:16. Tras la pausa, más información para ustedes.